Bienvenidos y bienvenidas a Con Mucho Flow, el podcast de Florida Universitaria, donde hablamos de lo que no siempre se habla en clase o no aparece en los apuntes, pero sí mueve el mundo real. Aquí vamos a descubrir historias, aprendizajes y sobre todo experiencias de nuestro alumnado, pues para entender cómo se vive desde el centro universitario, para vivir cómo se viven las titulaciones desde dentro y sobre todo para conocer cuáles son sus pasiones y sus proyectos de futuro. Y hoy vamos a hablar de una cuestión, un sector que está en absolutamente todo, aunque realmente no siempre lo vemos o no siempre lo percibimos. Porque detrás de cada pedido online, de cada vez que hacemos algún pedido para cenar en casa, siempre hay una logística que es la que nos permite recibir todo lo que queremos. Y hoy es por este motivo que vamos a poner el foco en el grado en gestión del transporte y la logística de Florida Universitaria. Y por eso tenemos aquí a un alumno del grado que ha tenido a bien contarnos su experiencia, porque escogió estos estudios y bueno, a que nos cuente un poco cuáles son sus planes de futuro. Sergi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por participar en el podcast de Con Mucho Flow. A ti. Bueno, cuéntanos un poco, primero de todo, quién es Sergi y por qué decidió estudiar logística. Vale, pues básicamente yo soy un alumno de segundo del grado de logística y transporte y, y nada, y empecé con la logística un poco pues así de chiripa. ¿Por qué digo chiripa? Pues porque yo iba con la idea de estudiar ADE y antes, y en ADE, bueno, para ver, me tenían que traer primero la charla de logística antes de la de ADE. ¿Y qué pasa? Que no sé qué pasó, que al final me gustó más logística que ADE. Cuestiones del destino, ¿no? Cuestiones del destino completamente. Muy bien. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste cambiar de sector? Aunque bueno, tienen sus similitudes, luego lo hablaremos, pero es verdad que logística no es una titulación popularmente conocida, ¿no? Bueno, cada vez más, pero, Sí. básicamente a mí lo que me llamó la atención fue, la globalización, sobre todo. Es decir, yo lo pensé y claro, yo al venir a Valencia para ver la charla de ADE, pues yo pasaba por el puerto. Después a la vuelta, yo allí cuando vi el puerto ya dije: "Madre mía, es que la logística es todo, la logística son los barcos, la logística son desde los trenes que pasaban en las cercanías, desde el puerto de Sagunto que también podía ver", y claro, y eso me llamó muchísimo la atención. Y claro, y yo allí, pues, me di cuenta que era lo que quería hacer. Era lo de mover, cargas y ya está. Y eso fue lo que me apasionó. Bueno, ya está, todavía queda mucho por delante, ¿no? En tu formación, estás en segundo, me estabas comentando, descubriendo, ¿no? Un mundo, como decíamos, que muchas veces no se ve, pero sí que está ahí porque conecta, cómo nos movemos, lo que recibimos, cómo consumimos y que es un sector que ahora mismo está en auge y va a continuar evolucionando, ¿no? Ujú. Justo. ¿Qué es lo que te llamó la atención, cuando empezaste a estudiar logística, de esa previsión que tenías antes, ahora? Pues a mí lo que a ver, realmente el primer año, pues, es muy básico, muy general, pero ¿qué pasa? A mí lo que sí que me llamaba la atención eran esas asignaturas que eran muy específicas. Las asignaturas muy específicas me llamaban mucho la atención, pues, porque como ya desde el primer momento, desde el día uno, pues, ya te iban preparando para la vida real. Es una carrera, pues, bastante práctica. Y sí, al final eso fue lo que me llamó la atención y lo que poquito a poco, pues, consiguió motivarme. ¿Habéis tenido la oportunidad de visitar, pues bueno, estos centros logísticos, empresas? Me imagino que alguna visita a Valencia Port habréis hecho ya. ¿Cómo has visto el funcionamiento real del sector logístico en comparación, ¿no?, con lo que os cuentan en clase? Que bueno, tenéis profesorado que ha formado parte del sector, que os abren una ventana a cómo funciona, pero el descubrirlo, ¿no?, de manera real, la magnitud será diferente. Pues a mí sobre todo me llamó la atención cuando llevaba igual 5 o 4 meses en la carrera, que nos llevaron a visitar el puerto de Valencia. El puerto de Valencia, con la poquita formación que tenía, pues ya verlo de primera mano, pues ya me llamaba mucho la atención, ver pues cómo funcionaban las cargas, ya me sabía pues las partes del puerto, y todo eso. Y eso sí que realmente me llamó muchísimo la atención. Y y claro, he tenido alguna que otra visita, pero sobre todo la que yo destaco más fue la de Puerto de Valencia, porque la de AZA Logistics, que es un centro de distribución en Sagunto, estuvo muy bien, pero a mí lo que realmente me apasiona es, pues, el cargamento y sobre todo al exterior. Y sí, y esa fue para mí la visita la que hizo un antes y un después en mi carrera y en mi mentalidad.
En logística, además, tenéis una ventaja, ¿no? De poder aplicar todos estos conocimientos a proyectos, o sea, conocimientos que a día vais aprendiendo y que vais viendo, ¿no? Cómo se mueve el mundo, cómo llegan los pedidos, todo ese proceso, cómo funciona una cadena de suministro. Y eso luego lo podéis aplicar a los proyectos integrados, ¿no? Que, bueno, para los estudiantes y las estudiantes de Florida Universitaria este concepto les resultará muy familiar, que son esos proyectos en los que trabajáis, ¿no? Anuales, que engloban todas las asignaturas y a los que también, bueno, para los que también tiene ese apartado de conectar la realidad, ¿no? Con los proyectos, ¿no? Aportar soluciones a esos La retos que vida. veis en la vida real. Ujú. Coméntame, bueno, proyectos que habéis podido realizar, que hayáis hecho, cómo ha sido el proceso. En proyecto integrado, pues, por ejemplo, el último, ahora estamos acerca de la sostenibilidad. Sobre todo nosotros nos enfocamos en la sostenibilidad del transporte a media distancia. Y también, por ejemplo, el año pasado también, muy a raíz de la sostenibilidad, pudimos hablar de la electrificación de las flotas. Y tuvimos la ocasión de hablar con un fabricante que, de manises, ¿vale? Y básicamente este fabricante, pues, es el encargado de suministrar partes de las baterías a todos los coches de Mercedes. Y claro, y nosotros todo esto lo vamos recogiendo en un proyecto integrado, y este proyecto integrado, pues, lo que se hace es que se presenta ante un comité. Y y sí, y sobre todo en la actualidad, los proyectos integrados van muy enfocados en la sostenibilidad o muy muy relacionados a eso, porque al final es el mayor reto que existe ahora mismo en la logística internacional, el tema sostenible y el tema de la contaminación. Y vosotros que tenéis esa oportunidad, ¿no? De aprender cómo se mueve el mundo, Sí. de aplicarlo a proyectos, de hacer esas visitas a empresas, a centros logísticos importantes, ¿os ha cambiado un poco la mirada de cómo se mueven o cómo llegan las cosas, el transporte de pasajeros? No sé si ahora vas por la calle y te vas fijando en cosas que antes Sí, no le prestabas atención. ya, definitivamente. Es decir, yo antes me pensaba que la logística, bueno, antes de saber todo lo que hay detrás, antes yo me pensaba que era almacén, camión, tienda, junto. Es que al final Y es mucho más complicado que es eso. muchísimo más complicado. Es decir, hay unos cálculos atrás, unos costes, porque al final la logística es la parte más cara y es la parte en la que añade el valor al producto final. Y sí que es verdad que me ha cambiado completamente después de haber aprendido, pues, por ejemplo, en investigación operativa, la optimización de los recursos para sacar más beneficio, todo, es decir, de los tipos de cargamentos, de los tipos de transportes, todo lo que hay, sí que es verdad que me ha cambiado la mentalidad. Y sí que es verdad que logística es todo, es que al final logística es una palabra tan grande, pero abarca tantas cosas que es inevitable que te cambie la visión después de aprender todo. Ya lo hablábamos, de hecho, porque bueno, este es el segundo episodio de logística que hacemos. En la temporada pasada ya Sí, lo tuvimos vi. a Dani y ya nos, bueno, pues nos compartió un poco cuál había sido su visión y sobre todo su evolución también personal al descubrir la logística. Para ti, que nos estás diciendo que también bueno, pues te ha cambiado un poco esa visión de cómo se mueve el mundo, ¿cómo consideras que te ha cambiado la logística? El aprender, el estar formándote en logística. A ver, a mí sobre todo lo que más me ha cambiado es que me ha fomentado mucho la curiosidad. Es decir, el por qué se encarecen las cosas, el cómo llegan las cosas. Por ejemplo, ahora en el caso este de Irán, por ejemplo, eh, y el canal bloqueado, pues, por ejemplo, te da mucha curiosidad saber el porqué de las cosas y cómo te afectan a ti, sobre todo cómo afectan a la cadena de suministro, que al final la cadena de suministro no me afecta ni a ti ni a mí, es que le afecta a todo el mundo. Y sí, yo creo que a mí sí que me ha incentivado más a pensar, a reflexionar y sobre todo, preguntarme más el porqué de las cosas y cómo pasan las cosas. Es eso, Y y sobre todo también esta mirada del impacto que tiene en la sociedad y en el mundo. Antes nos estabas hablando de que uno de los temas principales que estáis incorporando en los proyectos es la sostenibilidad, ¿no? Y sí, es porque hay una creciente preocupación de sí, queremos que las cosas lleguen más rápido, ¿no? Lleguen más pronto a nuestras vidas, pero eso requiere también de tener una mirada de qué impacto puede tener ya, pues a nivel medioambiental o a nivel social, ¿no? Porque a día de hoy también nos preocupa. y económico también. Exacto, y económico, el
cómo se van a transformar nuestras ciudades. Queremos que sean más verdes, pero el tema de la movilidad es muy Es muy importante, ¿no? importante. Ujú. ¿Cómo trabajáis estos conceptos en clase? Los de la movilidad, pues básicamente nosotros sobre todo nos estamos especializando en cargamento de bienes, pero claro, al final los pasajeros se vuelven como bienes, es decir, no estamos enfocados en una cosa principal, pero sí que es verdad que en clase nos ayudan sobre todo a toda a la optimización de rutas, todo, es decir, nos prepara desde cómo llevar un paquete desde China hasta España, en un futuro muy lejano, de China a España, hasta cómo llevar a un pasajero de España a Brasil, por ejemplo. Es decir, te forma tanto y te forma de tanto de lo que hay detrás que tú sales de la carrera, pienso yo, que todavía no la he acabado, pienso yo que sales capacitado para resolver cualquier problema que pueda surgir durante un proyecto logístico. Y, y es eso. Mm. Entiendo que también, capacidades como la comunicación, resolución de conflictos son, bueno, Son son propias, primordiales. ¿no? Del currículum. Al final, ese paquete, por ejemplo, imaginario, ¿no? Que estábamos hablando, pasa por muchos procesos y pasa Con por muchas muchas personas. decisiones y muchas personas. El trabajo en equipo es fundamental también y, bueno, en Florida yo creo que El lo proyecto tenéis que en el día a día, llevamos, ¿no? sí, nos ha ayudado Ujú. bastante. ¿Cómo es, trabajar con diferentes personas, tener que tomar decisiones entre Sí. todos? Yo al principio, pues lo que decía antes, a mí no me gustaba trabajar en equipo. Ahora me estoy dando cuenta, ahora que ya estoy un poquito a poquito saliendo más al mercado laboral, me estoy dando cuenta que es que al final lo que se busca, y es que es lo necesario, es que sepas trabajar bien en equipo y con las personas. Porque yo creo que al final logística, al ser una tarea tan complicada, la comunicación es vital para que todo salga en adelante. Nos decías que estás empezando a tener tus primeras experiencias laborales y es porque, bueno, en el grado en gestión del transporte y la logística tenéis esta oportunidad de enseguida poneros en contacto con empresas, tener la De oportunidad, ofrecerme, sí. exacto, tener la oportunidad de hacer esas prácticas formativas. No sé si las has empezado ya, estás en proceso. No, pues yo empiezo en 2 meses, básicamente. Voy a empezar 2 meses y nada, la verdad es que tengo muchas ganas. La verdad es que ya tengo ganas de aplicar todos los conocimientos que he estado aprendiendo durante 2 años, ya por fin ponerlo en la vida real. Y ¿Y cuáles son las expectativas que tienes? Porque, bueno, me estás diciendo que tienes muchas ganas, pero después de tener estos primeros contactos con empresas, no sé si has tenido oportunidad de hablar con compañeros de otros cursos que te han podido orientar o cuáles son las impresiones que tienes de pues iniciarte, ¿no? Laboralmente ahora. sí, pues justamente, voy a decir un caso especial, justamente ahora pues me estoy desarrollando un poco más en LinkedIn y estoy teniendo la oportunidad de hablar con profesionales del sector que ya llevan bastante tiempo. Y lo que ellos me dicen es que las prácticas vienen muy bien, pero evidentemente dependiendo, es decir, tú cuando empiezas de un nivel muy bajo, tus conocimientos a aplicar son todavía muy bajos. Así que Así que es eso, yo tengo expectativas altas, pero yo tengo claro de que yo no voy a tener las mismas funciones que una persona de cuarto o una persona de tercero, porque al final todavía no he tenido la oportunidad de aprender tanto como ellos, o igual que profesionales que llevan muchos años en el sector. Bueno, por algún sitio hay que empezar, Sergio. Hombre, por un Date, sitio siempre, date siempre. un poquito de margen. No, yo De tengo momento muchas ujú. ganas. De momento yo creo que también la experiencia es estar allí, ¿no? Ver cómo ¿Cómo funcionan funciona los todo? diferentes roles, cómo funciona todo, sentirte que ya eres un poco parte, ¿no? Y poquito a Sí, poco ir cogiendo más responsabilidades. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de, bueno, evidentemente de movilidad. Desde vuestro punto de alumnos y alumnas que están todavía, pues bueno, viendo como desde lejos, ¿no? Cómo funciona el sector, hacia dónde se mueve. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis de futuro? ¿Hacia dónde creéis que se va a encaminar el futuro de la logística? pues yo creo que el futuro de logística va a ir cada vez a más automatizada, pero yo creo que la importancia logística va a aumentar. Y no lo decimos nosotros, también lo dicen los profesionales del sector, que, a ver, al final cada vez pedimos más online, al final cada vez la demanda sube, al final la gente cada vez quiere comprar más, bueno, también dependiendo del momento, pero al final, por lo general, la gente quiere comprar más. Y todo al final, esto también viene muy relacionado con la logística, es decir, si hay más compras, la logística aumenta.
Y sí, nosotros tenemos expectativas, pues yo pienso que muy altas. Y ya nos lo han dicho que tocamos madera, pero que en un futuro no tendremos ningún problema para incorporarnos al mercado laboral, ya que es un sector que está en auge y va a seguir en auge durante muchísimo tiempo. De hecho, bueno, tú vas a tener además la oportunidad de ver cómo funciona la logística fuera de nuestro país. Me comentabas bueno, fuera de micrófonos que has decidido Lituania, ¿verdad? Sí. Como destino Erasmus. No sé si escogiste este país por alguna cuestión en particular o si era interesante el programa de logística que podían ofrecerte allí. Sí, pues básicamente tuvimos la opción de bastantes sitios, pero, y bueno, y allí se nos presentó bastantes universidades, pero me di cuenta que en Lituania se encuentra bueno, la universidad que yo voy a ir es la de Vytautas Magnus. Es una universidad que potencia mucho la logística y tiene bastante reconocimiento a nivel mundial. Así que la verdad es que tengo muchas ganas de conocer la logística desde otro ámbito, desde otra cultura y, y claro, y tener la oportunidad de conocer a gente, pues que al final igual voy a conocer en el futuro, pero gente internacional, es decir, gente de otros países que también nos reunimos en un mismo espacio y al final van a ser contactos y al final van a ser gente que también está haciendo lo mismo que tú. Yo también por eso tengo muchas ganas. Te lo digo porque hablábamos de este futuro de la logística en el que también hay que tener una visión más globalizada, Sí, ¿no? Al final, exacto, los paquetes se van moviendo de países entre países. Tener esa visión, ¿no? Global también es muy importante. Entiendo que el inglés lo tienes perfectamente sí, dominado, ¿no? Me han dicho que tienes mucha facilidad para los idiomas, o sea que será un aprendizaje más, ¿no? sí, Ujú. sí, sí. Aparte de los contactos y de, pues bueno, ver la logística desde otra perspectiva, ¿qué esperas también, que te aporte a ti personalmente, no? El tener la oportunidad de salir un poco de tu zona de confort, Sí. ¿no? Y Pues a nivel personal también tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas, pero por conocer una cultura completamente diferente, de tener la oportunidad de vivir en un sitio que digo, un sitio exótico, un sitio muy fuera de lo común. Y sí, yo pienso que a nivel personal y encima también me va a fomentar en el desarrollo de mi persona. Es decir, en encontrarme en un problema y estar igual a 1000 kilómetros de casa. Yo pienso que a nivel personal también me va a enriquecer mucho y, y ya está, y también a nivel académico. lo decía porque, bueno, estábamos hablando también, ¿no? De la importancia de esas competencias profesionales. Siempre hacer algún tipo de actividad formativa fuera es como un máster de competencias. Al final tienes que sobrevivir, entre comillas, ¿no? Y sacar pues, esas competencias comunicativas, de resolución de Claro. conflictos que decíamos antes y que van a aportar muchísimo valor a tu currículum, seguramente. Me has dicho que, bueno, tenéis como esa expectativa, ¿no? De que no tendréis problemas a la hora de insertaros en el mundo Sí. laboral, pero ¿qué expectativas personales tienes tú de futuro? No sé si ya tienes en mente, ¿no? Hacia dónde te vas a encaminar en el mundo de la logística. ¿Tienes todavía la mente abierta porque todavía estás empezando? Pues yo personalmente tengo una mente muy abierta para eso. Es decir, yo me he criado, llevo desde los 3 años en un colegio inglés y estoy muy bueno, estoy bastante relacionado con la cultura inglesa y sobre todo con la cultura internacional. Y yo a nivel personal, la verdad es que me gustaría conocer y explotar el mercado internacional de logística y aprovechar que desde pequeño he estado muy vinculado a una cultura internacional, pues seguir de más mayor con esa mentalidad. Así que si yo a nivel personal, por ejemplo, ahora estoy buscando el año que viene poder hacer prácticas, bueno, durante 6 meses en Holanda o en Bélgica. Porque, por ejemplo, Países Bajos es un país que una gran potencia logística, igual que Bélgica. Y sí, a mí, pues, me gustaría desarrollar mi carrera, en el extranjero. Me resulta curioso porque veis potencial en países que a lo mejor, pues bueno, otros alumnos se inclinarían más por la vida universitaria, ¿no? Que hay en otros países, pero bueno, tú tienes en mente que pueda potenciar, ¿no? Esas habilidades logísticas y sobre todo descubrir, ¿no? Cómo se mueve el mundo en otras partes. Justo. Pues a ver si el próximo podcast lo podemos hacer En en Lituania. Lituania o en Holanda, ¿no? Y nos cuentas un poco la experiencia. Sí que también me gustaría hacerte una pregunta, Sergi, y es, ya enfocándonos en el grado,
¿Qué piensas que tiene el grado en logística de Florida Universitaria? ¿Qué tiene de especial que quizás a lo mejor pues, no has encontrado en otras formaciones y te hizo optar por estudiar aquí? Vale. Yo pienso que lo que más destaca de este grado en esta universidad es la posibilidad de hacer prácticas desde el inicio. Es decir, yo veía al principio otras titulaciones en otras universidades y las prácticas no se mencionaban, o como mucho se mencionaban unos meses en el último año. ¿Qué pasa? Al final, yo después de reflexionar bastante, yo pensé, pues es que al final en el futuro lo que importa es la experiencia. En el futuro es lo que realmente les importa a los recursos humanos de las grandes empresas en el futuro. Bueno, las grandes empresas es el nivel de experiencia, cómo se ha desafiado esa persona a problemas reales, en la vida real. Y claro, y pues lo que Florida Universitaria nos ha dado la posibilidad de hacer esas prácticas desde el principio. Ujú. Bueno, aparte de Florida Universitaria, también le hemos de decir y agradecer al Consejo Asesor de Logística con el que contamos. También. Son más de 60 empresas del sector logístico referentes que, bueno, posibilitan, ¿no?, el hecho de que nuestro alumnado pueda hacer prácticas y también alinear esos planes de estudio para que sean lo más cercanos posibles a la realidad que viven estas empresas. Así que, bueno, es un trabajo conjunto entre centro universitario y empresa que, pues bueno, nos gusta mucho poner en valor y os ayuda a vosotros a que tengáis estas experiencias. Pues, Sergi, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te deseamos muchísima suerte en las prácticas que vienen ahora, Muchas en gracias. estas futuras experiencias internacionales que seguro que van a abrir, bueno, puertas, océanos y todo lo que está por delante en tu carrera profesional y nosotros estaremos deseando escuchar pues todos estos balances. Alguna visita a Lituania también estaría bien si nos invitas, ¿no?, a descubrir un poco Al- ese sector logístico en auge que hay en Eso es. Lituania. Y bueno, ya si eso, pues también un poco gastronómico, turismo así gastronómico también estaría Está bien. bien, está bien. Así que nada, Sergi, muchísimas gracias. A Ya solo vosotros, una última pregunta una última. es, ¿qué te hubiera gustado saber que no sabías antes de iniciar tu formación? Lo que no sabía, pues lo que no sabía era la importancia, bueno, sí que lo sabía, pero realmente no sabía la gran importancia que tienen los idiomas. Es un rollo, yo sé que es un rollo aprender los idiomas y yo soy el primero que le cuesta, pero me estoy dando cuenta ahora, con prácticamente 20 años, em, la gran importancia que tienen los idiomas a nivel laboral y a nivel personal. Es decir, al final, eso enriquece tu currículum, al final eso es lo que destaca de ti, al final es lo que te diferencia. Bueno, los idiomas por un lado y por otro lado también la independencia, es decir, tienes que saber cómo gestionarte, tienes que saber cómo llevar todo al día y poder compaginar tanto la vida personal como la vida profesional o académica. Ujú. Y ya está. Pues yo creo que son también competencias esenciales en el tema de los idiomas, Sí, te abrirá el mundo seguramente. Y bueno, ser autónomo también es algo que se intenta trabajar siempre con esta visión de equipo, pero también el hecho de poder tener tú esa independencia para tomar decisiones. Pues Sergi, ha sido un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir el mundo. Siempre nos encanta ver esta visión logística que tenéis, estos perfiles, que veis cosas que nosotros la verdad es que pasan desapercibidas. Así que nada, ha sido un placer y te deseamos, la mayor de las suertes. muchísimas gracias, igualmente. Pues hasta aquí el episodio de Con mucho flow, del grado en gestión del transporte y la logística. Hoy hemos aprendido cómo mover el mundo y en los próximos episodios también descubriremos otras facetas de la oferta académica de Florida Universitaria. Así que ya sabéis, podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, estar atentos a los próximos capítulos de Con mucho flow y os escuchamos. Queremos saber qué es aquello que os gustaría haber sabido antes y que habéis descubierto y que os ha cambiado como personas. Así que nada, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.